Buenas, ¿cómo están? Ante todo, muchas gracias a todo el mundo por venir. Nada, damos inicio a este evento, a este encuentro de distintos referentes vinculados al mundo de la protección de datos personales. Vamos a estar debatiendo sobre el nuevo anteproyecto de ley de protección de datos personales en Argentina. Y creo que esto es interesante, lo hablamos con bastantes integrantes del panel cuando nos íbamos reuniendo acá, que teníamos un diagnóstico medio similar, ¿no? Decíamos, es increíble que en una realidad en la cual la gente viene muy fascinada con ciencia ficción, la tecnología, que todo es novedoso, que todo va a cambiar, la gente viene muy en el mambo Black Mirror, decíamos, ¿no? Últimamente. Al mismo tiempo tengamos una situación hace bastantes años que es, cuando nos juntamos a hablar de protección de datos personales, más o menos somos los mismos de siempre, o sea, sabemos preguntar por el marido, la esposa del otro, nos conocemos, es una realidad objetiva que se viene dando hace mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo es que sucede esto? ¿O qué significa que suceda esto de que todos decimos qué importante es la ley de datos personales, qué tecnologizado que está todo, pero que al mismo tiempo cuando uno quiere juntarse o hacer más número para que la sociedad en general tome un poco de conocimiento sobre qué es lo que está pasando, es como, no, es muy abstracto, es aburrido, no me llega, no me significa nada. De hecho, muchas veces distintas agrupaciones y organizaciones que trabajamos en datos, nos cuesta mucho intermediar con otras agrupaciones y organizaciones que trabajan en otro tipo de agendas, aun cuando estamos plenamente convencidos de la transversalidad de lo que trabajamos, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, este encuentro que adelanto que muy probablemente no sea el único, esto es algo que lo venimos trabajando en el observatorio, tiene como objetivo esa búsqueda, es decir, encontrarnos con personas que saben sobre datos personales, que es gente del mundo del derecho, pero lograr algo importante que a mucha gente acá de esta facultad le cuesta y nos cuesta, que es hablar normal. Hablar como gente normal, básicamente. No usar palabras en latín, no usar palabras rebuscadas e intentar comunicar un concepto, ¿sí? En miras a ese objetivo, lo que propusimos del observatorio para organizar este evento, y que hemos tenido el apoyo, aclaro esto, de Artículo 19 y del CELE, que han permitido todo lo que es esta organización y demás que ven, el streaming, nos propusimos algo importante que es poder juntar a gente del mundo del derecho, pero siendo moderado por una persona que no es del mundo del derecho, como Beatriz, que tiene mucha gente del mundo del derecho que la odia, que es una cuestión del folclore que siempre hablamos, pero que siempre es una persona que sin ser abogada siempre anda dando vuelta por esta facultad, siempre se está en los debates de propiedad intelectual desde el vamos, o sea, gran libro, de hecho, tu tesis, el de Derechos Humanos y Propiedad Intelectual, o sea, una persona que sin ser de esta facultad se acercó al mundo del derecho publicando un librazo hace unos ya 10 años ya desde la tesis de Beatriz, que es un libro que está buenísimo para todos los que nos hemos metido en la cuestión del derecho constitucional y nuevas tecnologías. Entonces, en resumidas cuentas, esta es la propuesta. Ver de qué forma podemos tener un diálogo en un idioma un poco más llano para tomar dimensión de la importancia de lo que significa reformar la ley de datos personales, cuál es el contexto internacional en que la reforma se está discutiendo, cuáles son las relaciones de nuestro Estado con, por ejemplo, Unión Europea, pero también con Estados Unidos, distintos entes regionales, una situación compleja a nivel internacional en la materia, para poder ver de qué forma podemos hacer que esto importe un poco más a la comunidad en general. Yo la veo acá en el público, está acá Marcela, ¿sí? Y recordaba con Marce Pallero un montón de charlas que solemos tener en el observatorio, que es, por ejemplo, dentro de la Ley de Protección de Datos Personales, el viejo y querido artículo 9 sobre deber de seguridad, es una cuestión que en los últimos años, junto a Democracia en Red, acá veo al equipo de Democracia en Red, venimos trabajando lo que es datos en fuga, lo que es el calamitoso estado de la protección de datos en Argentina, una cantidad de leaks que no paran de incrementar. Antes hablábamos, pasó en un trimestre, ahora es cada mes que hablamos o cada semana que nos encontramos te enteraste del último, ¿sí? Entonces, tenemos una ley que se nos está cayendo a pedazos, que se habla de modificarla, que todo el mundo habla de que es muy importante esto para el futuro del país, cómo se modifica, pero que cuando uno quiere hablar en el llano de esta cuestión, pareciera que no a mucha gente le importa. Entonces, si no logramos una participación un poco más amplia de esto, y si la facultad no toma el rol de llevar esto un poco más a las calles, pareciera que las cosas no van a terminar de la mejor forma posible. Entonces, en resumidas cuentas, yo doy la palabra a Bea para que hagamos este encuentro que permite inclusive quizás lograr un poco más esa ensoñación de que el proyecto sea participativo para confrontar qué es lo que han escrito los otros y compartir conclusiones respecto a la lectura del proyecto originario, ¿sí? Bea, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Interpretando lo que dice Tomás, yo vendría a ser la cuota de lenguaje normal.
Bueno, no me pidan eso. Por lo menos cordura no. Gordura puede ser, cordura no. Bueno, muchas gracias, antes que nada, a ustedes por venir, a quienes nos están siguiendo en el streaming. Seguramente hay mucha gente también participando. No sé si vamos a recibir preguntas del streaming. No, me dicen que no. Así que vamos a seguramente hacer un diálogo aquí en la sala. Antes que nada, decir que es un placer para mí, amén de los chistes sobre mi lugar acá en la Facultad de Derecho y otras cosas que siempre decimos cuando vengo por esta casa. Para mí es un placer venir acá y es un placer incursionar en el mundo del derecho. Yo soy una convencida de que el mundo del derecho es demasiado importante para dejárselo exclusivamente a los abogados. Soy una gran discutidora de un viejo lema que leí muchas veces por ahí, de que los únicos que saben de derecho son los abogados. Me he rebelado históricamente contra esa afirmación. Me parece que todo ciudadano o ciudadana tiene no solo el derecho, sino también el deber de saber de derecho y poder discutir desde el derecho, sobre todo porque cuando te mandás una macana no te permiten decir, pero yo no sé. No puedes justificarte en tu propia ignorancia para violar la ley. Entonces, si nos dicen eso cuando es en nuestra contra, también deberíamos ejercer el tema de poder hablar de derecho y reivindicar el derecho a nuestro favor. Bueno, vamos a abrir una mesa que, como ven, es una mesa populosa. Así que voy a tratar de hablar poco. Es una mesa nutrida de gente con muy distintos perfiles. Así que, a diferencia de lo que suelo hacer siempre, que es hablar bastante, hoy voy a tratar de hacer menos, voy a hablar menos y voy a preguntar más. Tengo una lista de nombres para contarles quiénes son quienes me acompañan en este momento en la mesa. Y voy a empezar por allá. Está Luis García Balcarce, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires y que está aquí en la mesa en representación de la Asociación por los Derechos Civiles, que es una organización que seguramente ustedes conocen, que trabaja desde hace muchos años en esta agenda también de datos personales. Voy a hacer presentaciones cortas, así que está Agustín Allende Larreta, que también es abogado de esta casa, de la Universidad de Buenos Aires, y que lo ubican, es una de las personas que más sabe de este tema y que mejor lo comunica, déjenme decirlo, hablando de las cuestiones vinculadas con el lenguaje llano. Es una de las personas a seguir en Twitter y en otras redes sociales si quieren estar al tanto de novedades y cuestiones de este tema. Es @privacivitas. Por este lado está Paula Lichbarsky, que es la directora, actualmente es directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, pero que es una de las personas que viene trabajando desde el CELS desde hace muchos años, en cooperación también con Vía Libre y con otras organizaciones en la agenda de seguridad, así que nos va a traer esa mirada a la mesa. Esperen porque se me fue el teléfono. Está Jonathan Valdivieso, que es abogado en derechos humanos y cuestiones ambientales y urbanas, y es fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Y en la punta finalmente está Franco Giandana, que también es abogado. Él viene de Córdoba, no es de esta casa, es de la Universidad Nacional de Córdoba, que es analista de políticas públicas de Access Now, ex Fundación Vía Libre. Así que es un muy viejo y querido amigo, a quien me da mucho placer. Es la primera vez que me toca presentarlo en su rol de Access Now, así que bueno, hecha la presentación, bueno, a mí ya me presentaron, yo soy Bea Busaniche de Fundación Vía Libre, y lo que vamos a conversar, que les voy a pedir que hagamos una breve introducción para tener tiempo para ir contestándonos mutuamente y demás. La primera pregunta es una pregunta para todo el panel. Voy a dejar la libertad de que arranque quien tenga ganas. No voy a dirigir mucho. No sé si me trajeron para dirigir, soy malísima dirigiendo, así que la idea es un primer pantallazo sobre el anteproyecto de ley y en qué cosas mejora o en qué cosas
avanza de la ley actual y si saben en qué estado está el anteproyecto. Antes que nada, contarles, bueno, nos trae aquí un debate sobre una nueva ley de protección de datos personales. Nuestra ley ya tiene más de 20 años, tiene 2 largas décadas, un poquito más, de vigencia, y es una ley que hay un consenso público que necesita una actualización. El año pasado se habilitó un proceso de actualización. En este proceso se consultó a organizaciones de la sociedad civil, empresas. Hubo un proceso de consultas y se esbozó un anteproyecto de ley que en este momento sabemos dónde está, pero no sabemos cómo es. No tenemos del todo claro cómo es, pero sí sabemos que hay un anteproyecto que está en este momento en jefatura de gabinete, no en jefatura, en legal y técnica, perdón. Está en legal y técnica porque va a ser el proyecto que debería llevar el Poder Ejecutivo al Congreso. Entonces, antes tiene que ir por legal y técnica. Yo quisiera que brevemente cada uno nos dé un primer pantallazo sobre este anteproyecto. Si quieren, también agrego una pregunta sobre cómo fue el proceso de consulta pública, que también me parece que tuvo algunas características propias que, bueno, algunos tenemos una mirada un poco crítica sobre ese proceso. Pero bueno, abro la palabra, no sé quién quiere arrancar, si quieren que yo arroje el micrófono por ahí. Dale, ahí tenemos un voluntario. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Bueno, como decía Beatriz, en agosto voy a contar un poco también, perdón si me voy en el micrófono, desde la experiencia de las organizaciones. En agosto, algunas organizaciones fueron convocadas para una primera presentación, un primer supuestamente esbozo del proyecto que se iba a realizar. Y hubo una cierta cantidad de reuniones que se fueron haciendo en donde, como contó Beatriz también, fueron impulsando o convocando a diferentes actores, sectores privados, académicos y diferentes personas. Creo que fue finales de, no sé si el 1 de septiembre o finales de agosto, hubo una presentación en el CCK de un proyecto final, que claramente ya venía más o menos esbozado antes de la convocatoria y que se basaba mucho en un proyecto que hubo en el 2018 también, que al final no salió, pero estaba muy basado en ese. Después de la presentación pasó un tiempo y se abrió un espacio de consulta pública en el que podían participar tanto particulares como privados, como asociaciones civiles o lo que sea. Ahí se podían hacer contribuciones, en ese caso es donde nosotros hicimos algunas de las contribuciones y me imagino que las otras organizaciones y otros profesionales también. Y después de eso se presentó, no sé si cuento más o menos el proceso, pero bueno, se presentó el proyecto final con todos los comentarios de las contribuciones que habían hecho y los diferentes sectores que habían intervenido. Si les interesa, no sé, además el tema, hay hasta las contribuciones que hicieron las empresas privadas, porque era interesante también la perspectiva que tiene cada sector del tema y qué es lo que le interesa a cada uno. A nosotros nos sirvió muchísimo leer, por ejemplo, qué las empresas privadas, cuáles habían sido las objeciones o las cosas que ellos habían querido cambiar, que era como todo un tema, pero bueno. Después de eso salió un proyecto de ley final y ahora, hasta hace poquito, en febrero del 2023, nosotros escribimos para consultar a ver si era el que ya era el de Secretaría Legal y Técnica, no me respondieron, así que no lo sabemos. Parecería que es el que salió del Legal y Técnica, que sería el que se va a presentar al Congreso. Bueno, si quiere seguir alguien o sigo. Bueno. Dentro de ese proceso hubo, yo voy a contar muy por encima para no entrar en el tema, las contribuciones que nosotros hicimos. Algunas de las contribuciones que nosotros comentamos desde el primer proyecto de ley se reflejaron en el segundo que salió después de que hubo contribuciones, como un artículo, esto es bien de determinadas leyes como la ley laboral o la ley de defensa del consumidor, un artículo que es como que cualquier interpretación que se haga de la ley sea a favor del titular de datos siempre. Eso no estaba en el primer proyecto de ley y lo agregaron después y nosotros lo pusimos especialmente por la existencia que había de muchos términos amplios, como interés legítimo, no sé, que el derecho a la portabilidad de datos y todo, decía, yo no me acuerdo exactamente cuál es el comentario, pero decía, por ejemplo, si no
es demasiado esfuerzo llevarlo a cabo, entonces había como muchas cosas muy amplias que daban a interpretar, que después iban a tener que interpretarse, y que la idea un poco era delimitar y que siempre sean a favor del titular de datos como sujeto. Bueno, si quieren, sigo. Bueno, acá estábamos conversando recién con Paula, una duda del panel. ¿El público que está presente es especialista en el tema? ¿Qué saben del tema? ¿Cuántos de ustedes son abogados, abogadas? ¿O estudiantes de derecho? Ahora sí, ajustemos la pregunta. De todos modos, tenemos pocos que vienen de la vertiente del derecho. No hay un buen número que no levantó la mano ni como estudiante ni como graduado ya de derecho. Porque un poco la idea es también ir un poquito más atrás del proyecto y preguntarnos por qué es importante una ley de protección de datos. No sé qué les parece, si damos el pasito para atrás, de por qué esta discusión. Porque la discusión es enorme, es técnica, como queda claro que vamos a mirar cada artículo, cada definición, cada alcance de la norma, quién lo tiene que aplicar, cuáles son los mecanismos legales que tenemos para aplicarla. Pero la primera pregunta es ¿para qué sirve esto? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué necesitamos actualizar la ley? ¿Por qué la ley que tenemos ahora no es suficiente en este contexto? No sé si alguien quiere... Dale, ahí está. Bueno. Es una mesa de valientes. Buenas tardes, muchas gracias a la facultad y a ODIA, obviamente, por hacer estos eventos. No yéndome la pregunta, la ley quedó vieja, es una ley del 2000 y además hay una cuestión que la tecnología avanzó a pasos agigantados. En el 2000 supuestamente la ley iba a cubrir el tema de Internet, no cubrió nada, la verdad que no, quedó descalzada. Entonces ahora, bueno, con esta nueva ley supuestamente estábamos cubriendo Internet, pero ya Internet es algo, como decir, cubro la electricidad. El problema que veo, una primera crítica que veo, es que el mundo hoy, al menos una aplicación concreta, el ruido que hizo ChatGPT en estos días fue terrible. Toda la inteligencia artificial, no sé si está muy cerca, muy lejos, pero está por ahí, lo estamos viendo. Y la verdad que el proyecto de ley, ya no quiero ser pájaro mal agüero, pero me parece que nace un poquito viejo. Y eso me parece que radica en que se copia mucho de una norma europea que es un estándar, como una especie de Biblia, llamémoslo, que nadie discute, que es el Reglamento General Europeo, y que es del 2016 y había empezado mucho antes con negociaciones entre todos los países europeos para sacar una norma. Es muy importante la protección de datos en Europa, es más, lo consideran un derecho humano y un concepto que es muy importante, que es la autodeterminación informativa, que es un término que lo van a escuchar mucho, a diferencia de lo que pasa del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, que no tienen una consideración como derecho humano a los datos personales, sino que la consideran como un tema de consumidor, prácticamente independientemente, que hay leyes específicas y todo eso, pero en términos muy generales es una diferencia muy sustancial. Y esa cuestión es relevante porque hay un continuo choque entre Europa y Estados Unidos y que incide primordialmente en una cuestión puntual que es la transferencia internacional de datos. Entonces hay como clubs, los que se portan bien y que siguen el ejemplo europeo, y Argentina en el 2000 recibió como la cucarda diciéndole vos sos adecuado para la legislación adecuada, para los fines de transferencia internacional. Eso lo dijo Europa respecto a la ley del 2000. Todavía no sé cómo lo conseguimos en el 2003. La verdad que no. Queremos mantener esa cucarda que es muy importante. Estados Unidos no tiene esa cucarda. Es más, está haciendo todo lo posible para poder transferir libremente los datos de Europa a Estados Unidos.
que nosotros la tenemos y estamos haciendo todo por perderlo, ¿eh? Estamos haciendo todo por perder esa consideración. Entonces esta ley, en cierta manera, viene a emular bastante el reglamento general europeo y lo hace bastante bien, incorpora las... Pero el reglamento europeo no tomó el tema de la inteligencia artificial porque en el 2016 hay algunas cuestiones, no se anima mucho, es como que sabe que está, lo menciona un poco, bueno, y nosotros con 7 años más ya la inteligencia artificial tiene otra velocidad a la de las regulaciones o de las leyes, pero ya nos estamos quedando como que no la estamos cubriendo bastante bien y hay principios básicos, como en cualquier materia de derecho, principios no sé si los escucharon, de minimización de datos. Si yo tengo que pedir algunos datos, tengo que pedir los datos mínimos y necesarios, no cualquier cantidad de datos. Y se lleva de bruces o choca de frente con la inteligencia artificial y el Big Data, que prioriza todo lo contrario, la mayor cantidad de datos para utilizarlo para finalidades diversas y futuras que no están definidas hoy. Entonces, ese sería no sé si... Uno es eso, Paula. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Odia también. Sí, la otra parte, y ahí voy a hablar desde un lugar de no especialista en el tema datos, quizás eso sea una ventaja. Y voy a hablar desde el lado de la protección de derechos humanos o del derecho internacional de los derechos humanos y por qué una organización como el CELS, un organismo de derechos humanos, se acerca a este tema y está obligado de alguna manera a intervenir en este tema y nos chocamos y nos enfrentamos con la necesidad de pensar cómo tiene nuestro país regulada el manejo de datos y la protección de datos para las personas y en qué contexto eso se puede discutir y en qué contexto tenemos una protección estatal, judicial, para saber lo que el Estado tiene sobre nosotros y para que en algunos momentos se descorra el secreto y nos muestren lo que tienen sobre nosotros. Me parece que esta otra dimensión sobre la idea de que en este mundo, digamos, también el avance de la tecnología y el avance de la tecnología de la vigilancia y de la seguridad hace que el Estado vaya recopilando, el Estado y los privados, vaya recopilando datos sobre las personas cada vez más con distintas finalidades. La pregunta es, ¿qué tipo de regulación tiene que haber para que tanto los entes públicos, el Estado, como los privados puedan recopilar datos sobre las personas? ¿Qué tipo de datos puede recopilar y tratar y manejar? ¿Y con qué finalidades? ¿Y qué protección tenemos las personas respecto de lo que puede pasar con el manejo de esos datos? Lo que nosotros, por lo menos hacemos desde el CELS, es intervenir en este tipo de casos, sobre todo cuando se da en casos concretos situaciones en las que ese manejo de datos implica alguna afectación para la vida de las personas, ya sea en relación con su privacidad, en relación con su libertad, en relación con la libertad de expresión, como un montón de derechos que están en juego, que quedan en juego por la posibilidad de que tanto el Estado como los privados usen esos datos y datos muy personales, muy sensibles sobre nosotros. Hay algunas prohibiciones en la legislación, hay prohibiciones en la Constitución, hay prohibiciones a nivel del derecho internacional de los derechos humanos y la pregunta por este tipo de legislación es, bueno, ¿cuál es la mejor legislación que el Estado puede tener para cumplir con esos estándares internacionales de derechos humanos y para resolver algunas tensiones que se dan, por ejemplo, en temas de seguridad, ¿no? Hay ciertos valores, ciertas demandas sociales, ciertos negocios vinculados a la seguridad que hace que haya cierto consenso con que es beneficioso, es positivo que el Estado recopile datos sobre nosotros para garantizarnos mejor seguridad o haga inteligencia inclusive con esos datos. Inteligencia legal e inteligencia prohibida, recopilación con fuentes de nuestras redes sociales inclusive. El problema es cuando uno empieza a escarbar sobre eso, empieza a advertir que
se dan muchas situaciones en las que esa recopilación, ese uso de datos genera muchas arbitrariedades o violaciones de derechos. Este tipo de regulación es la que nos debería dar uno, entre otros, de los paraguas para proteger mejor nuestros derechos. Les voy a dar, si tengo 5 minutos más, 2 ejemplos muy concretos de casos que nosotros en los que intervenimos y que creo que son ejemplos que permiten comprender realmente la afectación de derechos que puede haber ante la situación de el uso de datos por parte del Estado o de privados. Hace unos años, cuando se iba a hacer la cumbre de la Organización Mundial del Comercio acá en Argentina, 2017 o 2018, 2017, no sé, y el G20, o sea, tenía que ver con las dos cosas, pero esto saltó cuando fue la reunión de la cumbre de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, nos enteramos que un montón de periodistas y activistas, entre las que estuvo Bea, tenían prohibida la entrada o les habían rechazado la entrada a la cumbre. A partir de ese revuelo hubo una declaración internacional, o sea, hubo mucha discusión sobre eso. Desde el CELS lo que hicimos fue presentarle una acción a través del Poder Judicial y a la Administración también para conocer qué información tenía el Estado sobre esas personas para haberles rechazado el ingreso a la cumbre. Porque el comunicado general había dicho que esas personas habían sido rechazadas porque tenían algunos problemitas de seguridad que podían poner en riesgo la cumbre. Que Bea es una gran conocida. Igual una aclaración, Sí. a mí me dejaron. A vos te dejaron entrar. Bueno, algunos dejaron entrar, a otros directamente no. Algunos los demoraron, venían del extranjero y los demoraron en la frontera. Algunos los sacaron. O sea, fue grosso la afectación de derechos. No la quiero hacer más larga, pero digamos, todo ese caso implicó un litigio larguísimo sobre el que todavía no tenemos respuesta. Tenemos un caso en el sistema interamericano para entender cuáles eran efectivamente los datos que el Estado había manejado para informar a la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio para que todo un listado de personas no pueda participar de esa reunión. En el 2020, con el cambio de gestión de la Agencia Federal de Inteligencia, apareció un disco rígido y aparecieron un disco externo y aparecieron unos listados que mostraba que había habido un circuito interno en el Estado en el que se había manejado listados de periodistas y de activistas a los que les habían hecho como especies de perfiles personales sobre su orientación política, o sea, un montón de datos, dónde trabajaban, los habían pasado por base de datos para ver si tenían autos, si tenían casa, o sea, un montón de investigación sobre esas personas y que esos perfiles y esos listados son los que habían sido determinantes para rechazar el ingreso. Sobre eso hay una causa penal abierta también que tampoco está avanzando. Al día de hoy no terminamos de saber exactamente quién hizo cada cosa y de dónde sacaron esos datos recopilados sobre las personas que les impidió entrar a la cumbre. Entonces, yo les doy un ejemplo concreto y les digo, miren, acá había un factor de seguridad muy concreto que el Estado estaba alegando y que tenía que ver con garantizar la seguridad de la cumbre a nivel internacional, con el riesgo del terrorismo. Y el Estado, sobre la base de esa idea, de ese fin en principio legítimo, recopila datos de las personas, datos sensibles inclusive, y les impide ingresar a una cumbre con total arbitrariedad. La legislación, por ejemplo, en este caso de la ley de datos personales, también la ley de inteligencia, la ley de acceso a la información, nos tiene que permitir poder controlar que el Estado haga eso y si no lo podemos controlar y el Estado lo hace, poder investigar y juzgar a quien cometió esa arbitrariedad, esa afectación de derechos. Las discusiones que estamos teniendo sobre la ley de datos personales tienen que ver con resolver estos casos y creo que el proyecto, en este caso lo que se está discutiendo, sigue teniendo algunas deficiencias y algunas dificultades para poder resolver esa tensión entre el fin legítimo de seguridad que persigue el Estado o algunos privados inclusive y los derechos de todos y poder saber qué datos recopila el Estado sobre nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a ODIA y además de las organizaciones convocantes, a CELS, a Vía Libre y a Access Now.
No soy especialista en el tema. Ingresamos en esta discusión cuando sucedió el tema de la gran transferencia de datos personales de nación a ciudad por el tema del reconocimiento facial de las cámaras. Y quería, como desde esa ajenidad, plantear cómo está estructurado actualmente en la Ley de Protección de Datos Personales el sistema de control. Porque creo que es muy importante cuando uno discute una nueva regulación, en qué marco se establece y cuáles son los objetivos de esa regulación, ¿no? Pueden ser algunos objetivos medio estáticos, como está sucediendo actualmente con la ley, ¿no? De ir atrás de los hechos, o pueden ser objetivos tratando de direccionar hacia dónde van a ir los hechos. Actualmente la Ley de Protección de Datos Personales tiene un esquema que yo lo asimilo bastante al decimónico del Código Civil, ¿no? Un esquema muy abstracto. Abstracto en el sentido donde considera que hay personas que tienen más o menos la plena libertad de consentir o no ceder sus datos personales. Existen otras personas que administran esa base de datos y esa base de datos son como uniformes, ¿no? No hay una caracterización o una distinción de qué tipo de base de datos estamos hablando o qué tipo de información se está cediendo. Hay una pequeña diferencia entre datos sensibles y no sensibles, y no mucho más. Y tampoco hay un análisis del peso que tienen los actores de este esquema en la realidad. Cuando decimos que pasaron 20 años y la ley se quedó obsoleta, tiene que ver que hubo transformaciones sociales muy grandes en estos 20 años. Y principalmente voy a analizar esas transformaciones desde la perspectiva de concentración y desconcentración, ¿no? De democracia y autoritarismo. En estos 20 años, estos procesos, este esquema, ha sufrido una concentración enorme. Cuando hablamos de base de datos, quizás no nos preocupa la base de datos de una universidad y sus alumnos y alumnas, sino que nos está preocupando, y el principal tema son las grandes corporaciones tecnológicas, las grandes corporaciones que absorben datos de la población, ¿no? Uno puede hablar de Facebook, Google, WhatsApp, etcétera, etcétera. Por otra parte, hablamos de un Estado que concentra ese control, y como sabemos, los controles concentrados no llegan a funcionar, no llegan a realizar ese control. Y luego tenemos una desconcentración de los usuarios o consumidores o personas que brindan los datos. Y ahí es donde se tiene que empezar a ver que si vamos a pensar un nuevo proyecto de ley no puede mantener el mismo esquema abstracto. Y ese es lamentablemente el esquema que sostiene el nuevo proyecto de ley. Hay situaciones donde hay bases de datos que tienen que ver con la salud pública, que podrían ser los datos médicos, datos de la identidad. Hay bases de datos que tienen que ver con cuestiones más de explotación económica de nuestros datos personales, ¿no? Que es lo que más se suele hablar. Por lo tanto, esa base de datos no tienen que tener un tratamiento uniforme. Y en segundo lugar, como sabemos que estos procesos son tan acelerados que no damos lugar a la regulación, como bien aquí hablaban, comenzamos a discutir una ley que ya está atrasada 5 años. En 5 años estamos viendo cambios enormes. Por lo tanto, tenemos que tener un esquema más versátil y dinámico de la regulación. Y ese esquema más versátil y dinámico tiene que ser un esquema profundamente democrático. Si como hablamos de que no solamente ahora somos usuarios o consumidores de algunos servicios y por lo tanto otorgamos datos, sino que somos el producto de explotaciones económicas, la cuestión de la minería de datos, el Big Data, tiene que ver que esas explotaciones de datos tienen que estar relacionadas con otros datos y con el fruto económico de esa explotación. Por lo tanto, deberíamos pensar, ¿no? Quizás esquemas similares de, lo asemejo, tiro para discusión, no porque esté como muy, que tengamos que seguir esa línea, pero ¿por qué no podemos seguir situaciones de, quizás como tienen los sindicatos a nivel laboral, ¿no? ¿Por qué no podemos sentarnos con Facebook y decir, bueno, ¿qué tipo de datos vas a recolectar? ¿No? ¿Para qué lo vas a usar? Para que no esté atado a un consentimiento absoluto, ¿no? Actualmente, ¿qué es? ¿Usas o no usas un servicio tecnológico? ¿Usas o no usas una plataforma? Y obviamente no tenemos ningún tipo de posibilidad de discutir esos términos, salvo que haya herramientas democráticas que nos podamos sentar
a discutir esos términos para que una empresa funcione en Argentina. Traigo el parangón que también sucede en las cuestiones a nivel urbano. Actualmente estamos yendo hacia un feudalismo urbano de concentración de la tierra, lo que podríamos hablar a nivel de concentración de datos. Y de otra parte estamos las organizaciones y las asambleas pidiendo una sociedad de propietarios, una sociedad más igualitaria en el acceso a la tierra. Bueno, en el medio no tenemos ámbito de discusión. No existe un sindicato o un área donde inquilinos, inquilinas o propietarios o propietarias podamos sentarnos a discutir los términos. A nivel de datos tampoco lo existe. Tampoco existe, yo creo que esas son las herramientas profundamente democráticas que tenemos que adoptar, que además nos van a servir para poder continuar una regulación con mayor celeridad, en vez de que estemos discutiendo cada 20 años una ley de datos personales que obviamente no va a tener ningún tipo de incidencia en la realidad. Y un segundo tema que tiro, para no tomar mucho tiempo la palabra, tenemos que pensar cuando hablamos de unos datos específicos, que es la identidad, ¿no? Que generalmente es por el tema que ingresamos con el tema del reconocimiento facial. Hay tres tipos de identidades: la identidad legal, que es la que tenemos por el DNI, la identidad social y la identidad personal, que es cómo nos autopercibimos. La identidad legal está regulada, principalmente en Argentina, con el Documento Nacional de Identidad. La identidad social es principalmente la identidad que tenemos tanto en las redes como en las vidas sociales. Y estas dos identidades tenemos que pensar a futuro si queremos que estén concentradas en una base de datos o queremos que estén desconcentradas. El gran riesgo de que estén concentradas es que nunca nos van a poder garantizar que van a estar completamente seguras. A principio de año nos enteramos que hackearon a algunos funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los chats. Y ahora se está investigando, más allá del contenido de esos chats, que se pudo clonar los datos de teléfono porque tenían los datos del RENAPER, el número de trámite del DNI. También vimos cómo se transfirieron datos de la identidad de nación a ciudad para que ciudad los utilice, no sabemos para qué todavía. Entonces nunca vamos a poder estar seguros, por más que lo maneje el Estado, si una base de datos va a estar o va a poder ser hackeada voluntaria o involuntariamente. Por lo tanto, tenemos que pensar a futuro si queremos tener bases de datos concentradas o queremos avanzar hacia base de datos desconcentradas. Y creo que eso también es el objetivo de una ley. No solamente tratar de regular un tanto el presente, sino ir ordenando al futuro qué tipo de regulaciones queremos con relación a los datos personales de una sociedad. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta, Franco. Tomando lo que decía Jonathan sobre qué regulación queremos y cuál es el estado actual en materia regulatoria y las situaciones concretas que trajeron a la mesa, que son súper importantes. Voy a aprovechar que está Franco en la mesa y que Access Now es una organización internacional que trabaja estos temas, para preguntarte, Franco, ¿cómo ves el proceso en Argentina en relación a otros procesos similares de actualización de normas? Porque esto es un problema que no solo nos preocupa aquí en Argentina, sino que es un problema global. Y esa es una de las dificultades que tenemos. Como decía Agustín, tenemos la armonización con la Unión Europea, está esta discusión entre el concepto que se maneja jurídico en los Estados Unidos a diferencia de Europa, cómo se lo ve. Bueno, esto es un problema que es global, que es un problema que no solo estamos mirando acá en Argentina, sino que se está mirando sobre todo en la región. Entonces, la pregunta es, Franco, ¿cómo ves el proceso argentino enmarcado en el contexto internacional y en la región? ¿Cómo está la región en esto? Porque la verdad es que, como en muchos otros temas, quizás una buena estrategia sea ponernos en línea con el resto de la región también para hacer un poco de fuerza. Uno dice, bueno, Europa, mal que mal, tiene su reglamento, ha hecho algunos avances, han impuesto multas. De hecho, si uno mira la regulación... La multa más grande es americana. La multa más grande es norteamericana, sí, es cierto. Pero digamos, uno está viendo cómo los distintos países se organizan para discutir esto. Y uno piensa, bueno, Argentina, ¿qué puede hacer como país aislado? ¿Puede organizarse a nivel regional? ¿O qué está pasando en la región? Así que te paso, Franco.
Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Creo que por los años que hemos trabajado juntos con Bea, nos hemos conectado intelectualmente, porque lo primero que iba a aportar era un poco el contexto regional. Sí, es cierto que, como dijo Agustín, la ley quedó vieja y hay una necesidad clara, identificada de actualizarla, pero Argentina no está sola en la región en ese proceso. Hay otros países que también se encuentran en desarrollo de su actualización de ley, y que con mayor o menor celeridad están avanzando en ese camino. Recientemente, y lo hablábamos con Luis, AGETIC, una agencia gubernamental de Bolivia, presentó un proyecto de ley de protección de datos en ese país. Costa Rica se encuentra en la Asamblea Legislativa discutiendo su propio proyecto de protección de datos. Ecuador recientemente sancionó su nueva ley de protección de datos, en realidad su primera ley de protección de datos, aunque hay que aclarar que no se encuentra ni regulada ni tiene asignada la autoridad de protección de datos, así que está un poco ahí a la espera. Cuando uno se sienta y Paraguay también se encuentra en proceso de actualización de su ley de protección de datos. Entonces, podríamos decir que hay un movimiento regional en el que se intenta avanzar en esta agenda, pero cuando uno se sienta a analizar los distintos proyectos de ley, en mi opinión, más allá de los defectos que se puedan identificar en el anteproyecto argentino, la verdad es que hay un intento más claro o más logrado de alcanzar un estándar internacional de protección de datos moderno, ¿no? Actual. Esto sin quitar de lado de que hace falta seguir trabajando en el articulado y en muchas de las disposiciones que se prevén, porque claramente requieren de la intervención de la sociedad civil, de la academia, y necesitan ser mejorados. Pero el contexto regional es ese un poco, ¿no? Hay distintos países que están trabajando. Hay una percepción que esto es un tema de agenda y que se tiene que abordar, pero también hay que sincerarse y decir de que de cualquier manera esto no logra impactar en la agenda del interés público. O sea, las sociedades se encuentran un poco indiferentes ante este proceso y cada país tiene su propia realidad, su propia coyuntura, y la verdad es que se van desviando las prioridades, un poco dejando para otro momento el tratamiento de esos proyectos de ley. Entonces, y eso creo que también sucede aquí en Argentina, o sea, no hay no se identifica una urgencia en este tema, en esta agenda, ¿no? Se priorizan otros temas que forman parte de la agenda política, y eso es algo que creo que este evento, este encuentro trata de romper o de cambiar, ¿no? Y por eso que me da mucho gusto estar acá. Un poco volviendo a la primera pregunta del contexto local, el contexto nacional, bueno, bien dijeron del caso de las cámaras de reconocimiento facial, con una acción liderada por ODIA, que se suspendieron, que la verdad que fue muy interesante y un logro, pero también hay otros casos que me parece que vale la pena mencionar para que sintamos quienes estamos acá la necesidad de pensar sobre este tema y de poder aportar desde cada uno de nuestros lugares a esta discusión, ¿no? Antes de que comience el evento conversábamos de la posibilidad de adquirir los datos del RENAPER en la Deep Web a un precio módico. Lo de precio módico lo dejo a criterio subjetivo, pero en definitiva están allí a disposición de quien quiera adquirirlos. Y además tenemos también una acción pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia sobre la filtración de los datos de migración. Quien no crea que este es un tema importante, quizás comparta la opinión de aquel que dice que la libertad de expresión no es relevante porque no tiene nada para decir, o que la vigilancia masiva no es urgente porque no tiene nada que esconder. La verdad es que llama la atención que hayamos tenido en nuestro país todos estos casos y que poco tratamiento se haya hecho en los medios y que poco debate haya tenido en los distintos foros públicos, ¿no? O académicos. Por eso también festejo este encuentro, justamente. Y para
cerrar esta primera intervención, yo quería citar a un experto a quien admiro mucho, que en la Universidad de Córdoba, en un evento sobre este tema reciente, hace unos meses, dijo: hoy los datos no se recolectan, hoy los datos se infieren. Ese especialista es Enrique Chaparro, que está presente hoy aquí, y que creo que también es una de las puntas que tenemos que tomar para deshilar este ovillo que tenemos, ¿no? este gran asunto que tenemos enfrente. El contexto y la necesidad de actualizar la ley no solamente surge por los casos que estoy mencionando ni por el contexto regional, sino también por el avance de la capacidad de procesamiento que tienen hoy las tecnologías que a diario utilizamos y la capacidad de relacionar los datos que extraen desde nuestras interacciones a los fines de inferir nuevos datos que en definitiva también afectan las futuras interacciones que realizamos. O sea, hay una necesidad en el contexto local, hay una necesidad en el contexto regional y hay una necesidad en el contexto de la innovación tecnológica. Bueno, muchas gracias por esta primera rueda. Yo creo que han puesto sobre la mesa un montón de temas, pero me parece que voy a tomar esto que dejó Franco abierto, que me parece que es el tema del momento, porque si hay un consenso relacionado con el hecho de que la ley vigente ha quedado rezagada frente al avance de la industria, de los nuevos negocios y demás, me parece que es ahí donde está es el cascabel que hay que ponerle al gato. La cuestión de cómo se construye la información que hay sobre nosotros en poder de las distintas empresas. Ahora, si esto de que los datos hoy no se recolectan, se infieren, entonces es una de las cuestiones centrales. Nosotros siempre venimos conversando la idea de que los datos inferenciales son datos personales y que por lo tanto cualquier suposición que las empresas hagan sobre nosotros o cualquier agrupamiento que hagan sobre nosotros debería ser también materia de información en relación a los datos personales y que deberíamos tener sobre esa información que tienen las empresas sobre nosotros los mismos derechos que sobre los datos que recolectaron directamente. Es decir, aceptamos darle nuestro domicilio, aceptamos darle la lista de nuestras compras, aceptamos dar un montón de información que sí entregamos con términos de uso de aceptación. Acepto darte estos datos. Ahora, esos datos en los cuales, por ejemplo, lo agruparon a Agustín con un grupo de gente peligrosa y entonces se infiere que Agustín es peligroso. Pero no por lo que él haya hecho, por dónde haya estado, sino por sus características, por su pertenencia a un determinado grupo, por su gusto por ciertas lecturas, por sus viajes a determinados lugares o por su pertenencia a determinadas organizaciones. Cuando hablaba Paula recién de las personas a las que dejaron afuera de determinados eventos políticos a los cuales tenían derecho a asistir, pero que por su afiliación a determinadas organizaciones, por su relación con determinados grupos o por, vaya uno a saber qué, por ejemplo, uno de los argumentos que se dieron para dejar afuera a algunas personas de la cumbre que mencionó Paula de la OMC fue que en Hamburgo el año anterior, en la cumbre, en la ministerial, se había armado quilombo. Y entonces, como se había armado quilombo y había gente de determinadas organizaciones, esa gente que podía estar de alguna forma relacionada con gente que había estado en Hamburgo, no necesariamente, o con organizaciones de las que se les atribuía cierto quilombo, entonces a esas personas se les había dejado afuera. Déjenme hacer una aclaración. Le estoy subiendo mucho la nota a la inteligencia ilegal que hicieron. La inteligencia que hicieron fue infinitamente más berreta. De hecho, pero los efectos fueron los mismos. Fue agrupar gente en función de su pertenencia, agrupar gente en función de sus ideas políticas. De hecho, en las fichas que vimos de periodistas, decía, por ejemplo, cuál había sido su posición en relación a la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Te acordás que en muchas de las fichas, sobre todo de periodistas mujeres, una nota destacada tenía es pañuelo verde?
participaba de las marchas a favor de la interrupción legal del embarazo. Eso era una de las notas que estaban puestas ahí. Ahora, si estamos de acuerdo en esta afirmación, que creo que tenemos un acuerdo general en la mesa sobre esta afirmación de que esos datos inferenciales son la base, ¿cuál es la estrategia que tenemos que darnos para proteger esos datos inferenciales o construir y reivindicar nuestros derechos sobre esos datos inferenciales? Y paso de nuevo el micrófono para este lado. No sé si... ¿Voy? Bueno, qué bomba me tiraron. Pero bueno, tratemos de desactivarla rápido. Yo quiero partir un poquito antes y en el modelo anterior de Internet, no hay que olvidar una cosa, se armó un modelo de negocios en el cual estuvo basada en una violación sistemática de la protección de los datos personales. Es decir, ¿alguien sabe qué significa acepto las cookies? ¿Qué es las cookies? ¿Qué son las cookies? ¿Te gusta la galletita? ¿Significa? ¿Qué significa eso? ¿O significa aceptás que existan rastreadores que te sigan por toda Internet? Me parece que es más, a alguien que no sabe, me parece más claro decir, ¿te gustan las cookies o aceptás las cookies? A que te digan, che, yo te voy a estar siguiendo por toda Internet. Pero no, se convalidó y todo el mundo hace políticas y habla de aceptación de cookies como algo normal. A mí me pone loco. Y además que todo el mundo habla de las cookies y las cookies. ¿Qué son las cookies? Es decir, me estás siguiendo. Eso es una... Y la estrategia que emplearon las grandes plataformas en su momento fue no pedir permiso, violar directamente los datos personales y después en todo caso pedir disculpas. Me parece que el modelo se está repitiendo, pero con otro, dejamos Internet, pasamos a la inteligencia artificial, en el cual es un nuevo proceso, porque vamos a sacarle, principalmente, yo soy abogado, no soy tecnológico, pero trato de explicar las cosas claritas, como por eso me invitaron, me parece. No porque sepa mucho, sino que trato de traducir, y es utilizar datos de insumo para alimentar un determinado algoritmo, que son determinadas, de acuerdo a determinadas indicaciones, y que va a dar un determinado resultado o producto. Eso es más o menos lo que... Entonces, hay que tener mucho cuidado con los datos que se alimenta, porque si hay un desvío en los datos con los cuales se alimenta, es muy probable que el producto que se obtenga tenga esos sesgos o esas desviaciones o esas desigualdades o esas discriminaciones. Ese es un primer punto. Después, otra cuestión que veo es que las máquinas, por la actividad que realizamos, ya sea en Internet o en cualquier otra actividad, toman datos personales nuestros y nos meten en grupos del cual nosotros no queremos participar. Nos meten, nos perfilan, nos meten en un grupo determinado, con vos, con vos, con vos. Y hay una cuestión que es vital, que individualmente es muy difícil salir de ese grupo, por más que uno no quiso entrar. Y tiene consecuencias, porque eso, las consecuencias puntuales, el producto, la decisión esa que puede resolver es que no entre a una determinada universidad, que el seguro de salud o lo que sea es más caro, porque tengo malos hábitos alimentarios, o hay un montón de consideraciones que tiene un impacto muy relevante, y es más, puede permanecer por largo tiempo, y me parece que no se está atendiendo a una cuestión fundamental, que es la dimensión colectiva o grupal del derecho a la privacidad. Me parece que toda la gente que forma parte de un grupo del cual no quiso formar parte, por lo menos tendría que tener la posibilidad de tener no sé, como una especie de recurso más fuerte para poder oponerse. Porque si no, vamos a ser todos Quijotes que vamos a ir a chocar contra molinos de viento, que ya demostraron el poder que tienen las plataformas. Además siguen siendo los mismos. No es que cambiaron la inteligencia artificial, la concentración, como bien lo dice, se ha trasladado a las mismas empresas.
Entonces me parece que esas son cuestiones que es medio lo que hablaba, que hay que pensar en cuestiones puntuales, no es algo muy abstracto, sino que va a empezar a ver, que de hecho ya ha habido casos, por ejemplo en el caso de Amazon, que cargaron currículums de todos hombres, porque en el ambiente tecnológico, digamos, esos datos de insumos los cargaron y los resultados eran que todos los elegidos eran hombres, obviamente, porque si ya partíamos que solamente tecnológico hombre, entonces resultado hombre, las mujeres quedan afuera. Después lo resolvieron, pero son ejemplos concretos que ya se están dando y cada vez va a haber más. Que cuando hablaban del caso famoso de Odia de las cámaras de reconocimiento facial, había gente, supuestamente a los rebeldes o los que estaban prófugos, perdón, los tomaban. Hay muchos errores. Te pasaba 24 horas adentro, hasta tanto y cuando resuelvas esa cuestión. Y bueno, la máquina se equivocó. Ah, bueno, qué bueno. Me comí, no, hoy no voy a comer porque se equivocó la máquina. Entonces me parece que son cuestiones que cada vez más van a empezar a surgir y hay que tener mecanismos, y por eso festejo muchísimo la inclusión que hicieron de que por lo menos en caso de duda haya un indubio pro titular de datos, sería algo así. Pero bueno, esas son, no sé si más o menos respondí. Me dejaste picando otra pregunta que la voy a pasar a la mesa porque es la pregunta que yo me vivo haciendo, así que se la voy a hacer a ustedes. Cuando hubo hace un par de semanas un anuncio rimbombante en la ciudad de Rosario por los problemas de seguridad que tiene la ciudad de Rosario, por todo el mundo conocido, pero a raíz de las amenazas contra Lionel Messi y su familia, la respuesta inmediata que se dio fue: vamos a comprar y vamos a instalar en la ciudad de Rosario 600 cámaras con reconocimiento facial. Ahí se armó, hay una pequeña tormenta en una taza de té entre los que siguen el tema, donde se criticaba al gobierno nacional que quería hacer en Rosario algo que estaban supuestamente objetando que se hacía en la ciudad de Buenos Aires. Pero a mí lo que más me preocupa y que traslado la pregunta a la mesa es por qué este tipo de respuestas punitivas, este tipo de respuestas que no tienen ninguna validación en datos, no hay ninguna evidencia que corrobore que estos sistemas ayudan a bajar las tasas de delitos, o no hay ninguna evidencia, y el caso de Odia aquí en la ciudad también documenta que es más probable que se termine haciendo un mal uso de los datos. Pero ¿por qué eso funciona como discurso electoral? ¿Por qué eso funciona como discurso político? Y me parece que esa es una de las preguntas que nos hacemos de por qué no hay más gente del llano, digamos, preocupada por esto, y por qué esto parece ser una preocupación de nicho. Yo la verdad que celebro que la sala esté llena. A mí me parece siempre genial que un evento de esta naturaleza llene una sala, pero me parece que también seguimos teniendo problemas para que este sea un tema de preocupación pública. Traslado a la mesa, no sé si alguien quiere tomar la pregunta, ¿por qué funciona políticamente el discurso de la vigilancia como algo estratégico todavía que funciona para que la política siga apelando a esto? Y después también quiero hacer una pregunta sobre la cuestión del Estado y la cuestión de los privados, porque recién Agustín hablaba del sector privado, de las grandes empresas concentradas y demás, y de este lado se hablaba de la vigilancia pública, de la vigilancia de la AFI, la vigilancia policial, la vigilancia por parte del Estado. Y creo que tenemos un acuerdo de que es igual de preocupante la vigilancia del sector privado y la vigilancia del sector público, con un pequeño matiz. La vigilancia del Estado te puede privar de la libertad. Y eso sí que tiene un punto más de gravedad que la vigilancia del sector privado, sin minimizar la vigilancia del sector privado. Pero digo, Google no te va a meter en cana. Google quiere explotar tus datos, o sí, bueno, paso el o sí. ¿Por qué? Bueno, es largo, todo muy largo, vea. No, yo creo que la cuestión de la vigilancia y el negocio, el desarrollo de la vigilancia hoy es público-privada.
no es solo pública, porque el desarrollo de los software y de toda la parafernalia es también privada, y ahí hay un ida y vuelta que me parece que a esta altura es muy difícil de separar. De hecho, en el caso de reconocimiento facial, que estamos llevando con ODIA, intentamos que en la investigación la ciudad nos diga con qué motor de búsqueda y cuál era el software. Yo no tengo los nombres, pero digamos, capaz que Chapa me puede ayudar. ¿Qué cosa era exactamente lo que hacía que eso busca y cómo funcionaba el software? Y todos los que se sentaron a declarar se ampararon en la confidencialidad. Y eso no se rompió todavía. Entonces, estamos como sobrevolando un montón de cosas. Y yo diría que en algunos casos la inteligencia hoy privada, inteligencia como si fuera la AFI, pero privada, funciona en Argentina, tienen mucha capacidad, tienen muchos recursos, casi la misma capacidad de control que el Estado y de recolección de datos, y tiene menos control que el Estado. Entonces el Estado te puede meter en cana, pero los privados no los controla nadie. Entonces yo no elegiría, me parece que son preocupantes las dos cosas y que van de la mano. Y sobre la pregunta de Rosario, a mí me parece que es complejo porque ahí nos iríamos a políticas de seguridad y creo que nadie vino a escuchar eso, pero me parece que funciona la idea de que en la medida que estamos todos vigilados públicamente, estamos más seguros. Hay un montón de cosas que hicieron creernos eso en las películas y la idea de que en otros lugares el sistema de seguridad funciona sobre la base de ese tipo de vigilancia. Y entonces hay una idea de la percepción de que teniendo ese tipo de herramientas vamos a tener más tranquilidad cuando nadie en realidad está queriendo discutir en serio, por ejemplo, en el caso de Rosario, el paradigma prohibicionista que genera el mercado de drogas y el negocio de ese mercado que deriva en este nivel de violencia. Entonces, bueno, es más fácil públicamente ponerse a discutir eso que ponerse a discutir lo otro. Entonces, ahí hay un punto sobre la necesidad de involucrar masivamente la discusión. Yo creo que, contrariamente a la cuestión de seguridad, los planteos que hacía Agustín sobre que si uno le da los datos al Estado o a las empresas públicas va a tener un seguro más caro, o va a tener problemas para entrar a los colegios, o va a tener problemas para conseguir trabajo, o va a tener problemas. Eso tiene mayor capacidad de interpelación pública y creo que esa es la. Me parece que hay que ir por ahí para discutir cuáles son las regulaciones y las salvaguardas que tenemos que tener en nuestra legislación para poder prevenir arbitrariedades y para poder investigarlas eventualmente. Desde el punto de vista del desarrollo tecnológico y sobre todo en temas de vigilancia, que es lo que nosotros más trabajamos, yo soy pesimista en el sentido de que ese desarrollo tecnológico llegó, está instalado, es demandado socialmente y no se me ocurre de qué manera se puede desarmar todo eso. Ahí es más bien una discusión estratégica y táctica de todos nosotros, que es qué pelea damos. Por la pelea por la mejor regulación, por el mejor control, por recortarle los hilos a eso, que por la idea de decir, bueno, entonces que no haya más cámaras, que no haya más... Creo que la discusión con el reconocimiento facial sí es algo que se puede, en otros lugares del mundo se viene ganando y ahí sí es donde me parece que hay que ponerle no es lo mismo tener cámaras que pasen un software de reconocimiento facial. No sé si... No, yo, un breve comentario en relación a esto, ¿no? Como para también dejarles una recomendación de lectura, si es que me lo permiten. Hay un libro cuyo autor es Evgeny Morozov, que el título es La locura del solucionismo tecnológico, ¿no? Que en ese libro, bueno, básicamente se plantea esta idea del solucionismo tecnológico, del tecnooptimismo, como aquella corriente de pensamiento por la cual
una implementación tecnológica resuelve los problemas de una sociedad, ¿no? O sea, un problema al cual no se le encuentra una solución, a través de una implementación tecnológica, mágicamente aparece la solución. Yo creo que este concepto ha sido tomado por por los tomadores de decisiones, por los legisladores, las legisladoras, y entonces lo abrazan y lo levantan como bandera, y la verdad es que si uno hace el intento de reflexionar con un grupo de amigos, de amigas, o con miembros de su familia, la verdad es que se va a encontrar con una conversación muy frustrante a la hora de querer transmitirle los peligros de la implementación de un sistema de reconocimiento facial, ¿no? Casi siempre va a tener como devolución una mirada crítica, una duda hacia lo que uno está expresando, a favor de la implementación de los sistemas de reconocimiento facial para reforzar la seguridad. Seguridad que sí forma parte de las competencias del Estado, o sea, obviamente el Estado tiene que velar por la seguridad, pero no es igual o no nos debería dar igual como lo hace. El reconocimiento facial y la vigilancia masiva a través de datos biométricos presenta grandes problemas, grandes dudas, ¿no? En principio revierte el principio de inocencia, ya que sobre cualquier transeúnte pesa la sospecha de que sea una persona peligrosa, un criminal, un reincidente a quien se debe aprehender. Agustín mencionaba el caso de una persona que es detenida por 24 horas porque la máquina se equivocó. Si no estoy equivocado, creo que en Argentina hubo un caso en donde alguien estuvo detenido 6 días porque la máquina se equivocó. Entonces, la duda sobre los falsos positivos, los falsos negativos, no es algo que podemos descartar fácilmente, sino que como abogados o abogadas nos debería realmente llamar mucho la atención, además de que los gobiernos cambian y estas tecnologías quedan. Entonces este tipo de mecanismo puede llegar a ser utilizado a los fines de perseguir activistas, disidentes, personas contrarias al gobierno, etcétera, como ya ha sucedido en otras partes del mundo. ¿Qué más quería decir? También tienen otro gran problema más allá de los falsos positivos o falsos no. En realidad, dentro de los falsos positivos y falsos negativos, que es que las cámaras de reconocimiento facial tienen un menor porcentaje de validación de la identidad de una persona en aquellas personas que tienen un tono de piel más oscuras o tienen una edad más avanzada, o también en mujeres. O sea, digo, el nivel de veracidad que arrojan los resultados de estos sistemas es realmente muy, muy pobre, y ya con eso solo debería bastarnos como para mirar críticamente a su implementación. Bueno, son pasadas las 7:30 y a las 8 tenemos que cerrar, así que yo voy antes de pedir la palabra, si alguien quiere hacer preguntas o algo, quisiera dejar un espacio para que haya preguntas de la audiencia, pero yo les voy a hacer una pregunta para que contesten rápido cada uno de los que están en la mesa, es, considerando especialmente que hay un proceso de actualización de la ley, imaginemos por un momento un futuro positivo en el cual tengamos una ley, logremos dar un debate en el Congreso. Yo la verdad que soy pesimista también sobre eso, me parece que se está dando demasiadas vueltas, mi diagnóstico sobre el actual proceso es que no va a ir a parar a ningún lado, pero imaginemos por un rato, dejemos de ser pesimistas, que el proceso avanza y que mañana los legisladores tienen sobre su mesa un proyecto de ley de actualización de la protección de datos personales. ¿Cuál consideran que es el punto que ustedes quieren que de manera prioritaria esté incluido en el proyecto? ¿Qué es lo que ven ustedes como algo que sí o sí debería estar en el proyecto? ¿Cuál es esa salvaguarda, esa estrategia, autoridad de aplicación, mecanismo de observancia, definición de datos? ¿Cuál es? Y paso la palabra por acá. Puntual. Si tenés la ley adelante y le podés agregar un artículo, ¿qué le ponés? Muy, muy cortito lo que voy a decir. Primero, el tema del consentimiento en menores. La ley toma 13 años de consentimiento, que es un consentimiento de 13 años que
acá somos todos abogados, en general no existe en 13 años. Y relacionado un poco también con no sé si reconocimiento facial o no, pero también el tema de agregar como datos sensibles los antecedentes penales y contravenciones también, porque eso justamente ayuda a poner perfiles y eso. Voy a tratar de ser corto. Un principio que es muy importante que es el de responsabilidad proactiva, en el cual el que tiene los datos tiene que demostrar, él tiene que demostrar que hace las cosas bien, de una manera muy sencilla, pero trae muchas cosas: privacidad por diseño, privacidad por default, nombrar, hacer evaluaciones de impacto, un montón de cuestiones, pero me parece que ese es un principio. Y el otro tema que es fundamental es, si bien hay unas multas muy altas, que está bueno porque si no es una ley hoy, la multa máxima que se puede aplicar son 100.000 pesos. 100.000 pesos, la máxima, 100.000 pesos, se sube muchísimo, pero hay un detalle. El problema que hay hoy es que la revisión de una multa que te aplican tarda 12 años en la justicia. Entonces, hay que hacer algún ajuste mínimo en cuanto al efecto de la sanción. Si no es, sabemos a los abogados, y bueno, que tarde 12 años y seguimos con la multa. Está bueno que la multa también sea actualizable, entonces es discutible si a los 12 años se aplicaría la actualización o que yo, pero bueno, lo pagás en 12 años. Me parece que esas son dos cuestiones. Si no tiene dientes, no muerde. Paula. Yo creo que se puede resolver un poco mejor la atención, las excepciones al tratamiento, a la prohibición de tratamiento de datos sensibles y la atención con la justificación para denegar información en caso de seguridad o seguridad nacional. Está demasiado amplio y abierto. Y creo que pueden agregar un poco en la línea de lo que decía Agustín, cuando se regule el habeas data, me parece que deberían regularlo por también habeas data colectivos y un poco seguir la jurisprudencia del caso Alavi, de tener en cuenta los intereses individuales homogéneos. O sea, hay algo más para decir de toda la jurisprudencia argentina e internacional. Más que un cambio concreto al proyecto de ley, creo que como sociedad sí necesitaríamos discusiones muy concretas y quizás iniciales, ¿no? Damos por hecho de que las grandes corporaciones pueden acumular nuestros datos, trabajarlos y explotarlos. Y creo que el principal debate que tenemos que recuperar la soberanía como sociedad es si queremos que eso suceda, si tienen que existir ciertas bases de datos o no, o qué tipo de datos pueden recopilar, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es el inicio para enmarcar el debate, porque de lo contrario vamos a seguir poniendo algún tipo de regulación que en la realidad no se va a aplicar. Bueno, y yo aportaría un comentario sobre, creo que es el artículo 30, la provisión de ser sujeto de decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. Yo en ese artículo critico la redacción actual. Creo que esta prohibición de ser sujeto de decisiones automatizadas, cuando dicha decisión le genera un efecto jurídico pernicioso al titular de datos, es una redacción que debería ser modificada. No es necesario que le produzca efectos jurídicos perniciosos. El derecho debería poder ejercerse independientemente de los efectos jurídicos que produzca, y además que las decisiones automatizadas o el concepto de decisiones automatizadas debería incorporar el concepto de decisiones semiautomatizadas, ya que los responsables del tratamiento de datos pueden fácilmente incorporar instancias en el procesamiento de intervención mínima humana, y de esa manera quedar liberados de esta prohibición. Entonces, creo que ese artículo necesita una vuelta de rosca. Gracias. Sí, que ese es el problema que tiene el reglamento de protección de datos en la Unión Europea, que es las empresas se lo saltan con una mínima intervención humana y entonces, listo, hay una intervención humana y se acabó. Y yo que tengo el micrófono voy a agregar una que quiero yo, todo por el mismo precio, que es eliminar también la excepción, el amparo para entregar información
vinculado con la protección de la propiedad intelectual o los secretos industriales. Estamos hablando acá del ejercicio de un derecho humano. Y el ejercicio de un derecho humano debería ser superior en la preeminencia legislativa, digamos, a un derecho comercial como es la propiedad intelectual o un secreto industrial. Entonces, porque además ese es el gran agujero que deja este borrador que está dando vueltas y que no sabemos cuál será su destino, pero el borrador deja esa excepción que las empresas puedan amparar en secretos comerciales o cuestiones de propiedad intelectual para no entregar los datos. Eso básicamente es un cheque en blanco para que nunca jamás cumplan con las obligaciones vinculadas a la protección de datos. Voy a habilitar que ustedes participen también. No sé si hay alguien que tenga preguntas o comentarios o algo que quieran aportar. Nos están quedando unos 10, 15 minutitos de tiempo como para aprovechar. Si quieren sacarle el jugo al panel, pues tienen oportunidad de hacer preguntas. ¿Cómo? Igual si para el streaming, así que pensemos en... ¿Alguien puede pensar en la audiencia? Bueno, ante todo, muchas gracias. Yo tenía una pregunta específicamente respecto a la cuestión de perfilamiento en la nueva norma, ¿sí? De hecho, en Europa se están saliendo un par de documentos respecto a inteligencia artificial que lo introdujo Agustín, la problemática, y si bien todos estamos en este síndrome que nos agarra de la tecnología, que es decir, queremos regular algo y que la norma sea resiliente, ¿no? De que pueda resistir a los embates que tenga, que es un problemón que siempre discutimos. Mi pregunta, digamos, resumidamente es, de la experiencia europea, lo que se ve en los últimos 2 años, año y medio, es normativas específicas respecto al perfilamiento, ¿sí? Y que se ha avanzado en materia de o se ha intentado avanzar en inteligencia artificial por ese lado. La pregunta es, para ustedes, ¿es una respuesta suficiente para abordar el problema de inteligencia artificial, la cuestión de perfilamiento, por lo menos en los impactos a personas humanas, o nos vamos a quedar rápidamente de vuelta a mitad de camino? ¿Sí? Tengo para contestarte. Estoy de moderadora, pero me dio el micrófono a mí. A ver, hay una cuestión acá que me parece que es la central, y es que la legislación regula conductas de personas, no regula tecnologías. Entonces, los derechos sobre los cuales se regula son derechos que tienen que exceder al cambio tecnológico. Entonces, la prohibición debería ser, o la regulación debería ser sobre la toma de decisiones basadas en perfiles. No me importa qué tecnología estás usando para perfilarme. Entonces es difícil que si vos haces una regulación que proteja un derecho, efectivamente haya una tecnología que después digas, no, cambió la tecnología, entonces tengo que volver a legislar y demás. Legislar sobre tecnologías es un problema serio, porque está claro que las tecnologías van avanzando, que hay cambios y demás. Lo que estamos acá es velando por un derecho. Y si vos en la legislación protegés de manera sustantiva ese derecho, o el bien jurídico tutelado, para hablar más en abogada, que no estoy haciendo ningún ejercicio ilegal de nada, la idea es que debería ser superador de cualquier tecnología. No importa qué tecnología uses, si me vas a hacer daño, entonces lo que está regulado es el daño, no la tecnología con la que estás haciendo el daño. No sé si paso. Te paso, porrazo. Lo que tiene de bueno este proyecto habla de neutralidad tecnológica, entonces te abarca todo. Y hablando de Europa, lo que hizo Europa, la ley esta, cuando hablamos de inteligencia artificial a veces nos mareamos, pero lo que cuida esta ley es el tratamiento de datos personales, el derecho, digamos, sobre ese tratamiento de datos personales. Y en Europa están ahora próximamente, no sé, fin de año, están negociando la posibilidad de una regulación especial sobre inteligencia artificial. Entonces hay partes como que se complementan, hay como conjuntos, y en otras partes hay temas de inteligencia artificial que no tienen nada que ver
con temas de procesamiento de datos o tratamiento de datos personales. Pongamos en caso el tema de la responsabilidad civil que se puede generar por un vehículo autónomo o alguna actividad de inteligencia artificial que se considera sumamente peligrosa, que capaz no está vinculada con los datos personales y no se permite. Entonces es como que hay dos regímenes. Lo que estamos es datos personales y su interacción con la inteligencia artificial, y bueno, puede ser también con Internet de las cosas, blockchain, un montón de cosas también que no nos llega a cubrir estas nuevas tecnologías porque tienen particularidades que se chocan con los principios tradicionales, llamémoslo. Y por eso hay que trabajar sobre los principios, hay como que ver, pues tampoco es prohibir todo, no, respetamos tratar un poco de ser un poco flexibles y siempre tener en cuenta dos cosas, que interesa tener en cuenta el interés jurídico tutelado es el derecho de las personas y hay, en virtud de ese derecho, hay otro principio que no está reflejado como está en el europeo, que es el tema de la gestión del riesgo. Es decir, ¿qué riesgo implica esta tecnología para el derecho de las personas? Todo, digamos, se tiene que ver como comparar con riesgo contra el derecho. ¿Qué me puede implicar esto para el derecho de autodeterminación informativa o de protección de datos? ¿No? ¿Alguien quiere tomar? ¿Otra pregunta? Chapa. Bueno, lo bueno de estar de aquel lado es que puedo poner en aprietos al panel. Todos nuestros sistemas legislativos, el modelo del Reglamento General Europeo, el modelo californiano, hasta el modelo chino, están basados en una falsedad instrumental. Y es que la relación de procesamiento de datos personales es una relación que se da entre agentes libres. Yo invito a cualquiera que tenga hijos en edad escolar que logre salirse del grupo de WhatsApp de las mamis y los papis. ¿Sí? Entonces, el problema del consentimiento allí está planteado con la ideología liberal que inspira todo nuestro sistema de derechos humanos, que nos viene del siglo XVIII. Y por otra parte, hay un segundo problema en términos del consentimiento, que es eventualmente el agente, hasta el agente libre, consciente en que se capture una determinada cantidad de datos personales. Pero ¿hasta qué punto consciente a que se efectúen inferencias probabilísticas o determinísticas sobre esos datos? Es decir, yo puedo decirte que qué número de zapatos calzo y qué tan mal le pego con la pierna izquierda. ¿Eso autoriza o no a quien procesa los datos a deducir que soy un perro jugando al fútbol? Entonces, ¿cómo resolvemos estos problemas del consentimiento atenuado, sesgado o limitado, o el consentimiento forzoso que excede la norma legal? Me da a mí el micrófono, pero yo lo voy a derivar. A ver, Jonathan planteó algo, mira cómo la tiro para este costado. Jonathan planteó algo de la cuestión de los sindicatos y la negociación colectiva. Me parece que estaba hablando de esto mismo, del consentimiento libre, de las condiciones que tiene cada persona de tomar decisiones, como si la privacidad fuera un tema individual, que sabemos que es un tema colectivo también. Así que paso el micrófono para allá si alguien quiere acotar algo sobre lo que dijo Enrique. No, comparto plenamente, ¿no? Lo que había manifestado al principio. La cuestión del consentimiento tiene ese sesgo bastante de libertad contractual. Yo creo que cualquier planteo que adopte la realidad del sistema tiene que ver que ya ni siquiera estamos frente a una empresa, como puede ser derecho laboral o el consumidor, sino a corporaciones que están transformando el sistema de capitalismo en un feudalismo tecnológico. Entonces, frente a esa envergadura de poder, tenemos que contraponer con instancias de profunda democratización de la ciudad.
donde podamos definir, digamos, más allá de la posibilidad de que tenga un usuario o persona de aceptar o no aceptar, socialmente qué aceptamos que se tome o no. Y creo que ahí tenemos que ser muy creativos, porque lamentablemente en lo que tiene que ser con instituciones democráticas no hemos avanzado mucho. Las que nos autogobernamos hace 300 años, cuando era la primera revolución industrial, ya estamos en la cuarta y seguimos con las mismas instituciones democráticas. Creo que la cuestión de la organización institucional y del poder y de las decisiones a nivel sociedad, si no solucionamos eso, no vamos a poder solucionar ninguna discusión tecnológica. No, estoy de acuerdo. No, estaba pensando cuando él decía, como no hablamos acá de las discusiones sobre cesión de datos, no cesión de las bases, que también tiene que ver un problema enorme de consentimiento ahí, que no sé si está del todo resuelto en este proyecto, más bien no, para decirlo elegantemente, y la cuestión de la inferencia y los datos inferenciales tienen que ver con, por ejemplo, lo del el convenio que el RENAPER hace con el Ministerio de Seguridad para pasarle los datos de RENAPER al Ministerio de Seguridad de la Cava para usarlos para encontrar los 40.000 prófugos que están en la base del CONAR, se terminan usando para el pedido de millones y millones de datos biométricos que no se sabe exactamente para qué los usaron, con lo cual ahí nadie está dando una explicación, y de lo que el fondo de la discusión es esta: ¿por qué el RENAPER entregó esos datos y para qué los entregó? No debía entregarlos. De hecho, ahora están cambiando esa regulación porque fue incorrecto entregar esos datos. Creo que no sé si tiene respuesta en la organización del mundo actual y del estado actual del capitalismo, la pregunta de Chama, pero sí, yo creo que es la pregunta. Es una pequeña reflexión, pero que tiene que ver con eso, que por ahí sí se ve en la actuación de la administración pública, donde ahora, no sé, para hacer un montón de trámites, voy a poner el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires justamente, pero es un ejemplo que a mí me toca, tenés que crearte un perfil específico, cargar todos tus datos, no sé qué. Lo voy a contar porque es una anécdota. Mi suegra, que tiene 68 años, quiso, o menos, por las dudas, no sé, renovar su registro de manejar, renovar su registro de conducir, y no podía sacar un turno porque llamaba al 147, que es el de la Ciudad de Buenos Aires, porque le decían que tenía que crearse un perfil, no sé qué. Y me parece que acá, no sé si es accesibilidad el tema, pero por lo menos desde la administración pública tienen que existir soluciones que no sean solamente como tecnológicas, que sigan existiendo. No solamente por una cuestión de edad, sino que puede ser por una cuestión de recursos o por una cuestión de elección personal o lo que sea, que tiene que ver con el optimismo tecnológico y todo eso. Propongo una nueva remera: derecho a ser analógico. Ahí está. ¿Quién tiene las remeras para hacer? Le encargamos a Odia la remera, el derecho a ser analógico. ¿Querían agregar? Dale. Yo por las dudas, como vivo en Córdoba, mi talle es M, ¿no? Porque no voy a estar. Yo no sé si tengo sé que no tengo una respuesta para la pregunta de Enrique, y tampoco creo que se vaya a solucionar el hecho de que con esos dos datos que mencionó Enrique, un sistema deduzca de que Enrique no juega bien a la pelota. Lo que sí creo es que tenemos que estar atentos al caso González contra Google para ver si en definitiva a Enrique se le va a recomendar una escuela de fútbol particular para que asista o no. Creo que en esa resolución podría haber una pequeña luz para eventualmente tener una respuesta más precisa. Bueno, faltando apenas 5 minutos, 4 para las 8 de la noche, me voy a ajustar al tiempo previsto para esta sesión y la voy a dar por concluida. Si es que no hay otras preguntas o comentarios que quieran hacer. Antes que nada, agradecerles enormemente a mis compañeros de mesa, a Odia por haber organizado esto y pedir disculpas por mi desorden como moderadora. No sé quién pensó que yo podía moderar algo.
están equivocados. No sé en qué perfilado me tienen como para creer que soy capaz de moderar una mesa. Soy absolutamente incapaz de hacer esto, pero les agradezco igual la confianza. Así que, bueno, claro. Bueno, el perfilado analógico me da que puedo hacerlo. Bueno, sepan que esto va a continuar, que esta no será la última de estas reuniones y que esperamos verlos y verlas a todos y todas en las próximas sesiones, incluso a quienes están siguiendo la transmisión en línea también. No vamos a perfilarlos ni nada por el estilo, pero también pedirles que nos acompañen, porque en esta discusión política sobre el derecho humano a la privacidad estamos en franca minoría y con magros recursos, y todo acto de diseminar la palabra es bienvenido, así que les vamos a agradecer que estén alertas a estos temas, que compartan, que hablen con sus familias sobre estos temas y que nos ayuden a hacer este trabajo de sensibilización, en el cual afortunadamente cada día somos más, pero todavía somos insuficientes. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima.